Ya hacer una película es un sueño gigantesco. Ya hacer un largometraje en Chile, en América Latina, es un sueño bastante demencial. Si a eso le agregamos querer hacer una película de época, una película de gran producción, parece ser más que un sueño demencial, parece ser una locura completa. Subterra, la mayor producción cinematográfica chilena. El esfuerzo de un grupo de realizadores por recobrar la historia del pueblo de Lota. La obra de Baldomero Lillo, llevada con realismo y espectacularidad a la pantalla grande. Yo te diría que cuando hice Juan Fariña, El Pozo, cuentos de Baldomero Lillo para la televisión, ya tenía incubado en mí hacer Subterra, que era un sueño que yo traía desde niño. Yo lo que me propuse fue respetar el espíritu de Baldomero Lillo, ese espíritu apasionado, ese espíritu comprometido con el dolor de la gente que trabaja en la mina, y también respetar profundamente a los personajes. Yo dije, aquí voy a tomar a Jonás, a Pablito, al Cabeza de Cobra, a Mr. Davis, a María Los Ángeles. Los personajes los voy a respetar, pero a muerte, y el espíritu que hay detrás de la obra también. Baldomero Lillo escribe, es como que untara su pluma con su propia sangre, y es súper partidario de los mineros, es súper partidario de sus personajes, los quiere, sufre con ellos. Eso a mí me gusta. La adaptación cinematográfica de Subterra debía respetar el espíritu de la obra de Baldomero Lillo y a la vez ampliar el universo del libro con personajes reales. Para ello, se rescataron personajes e historias de los principales cuentos. Se creó una historia de amor imposible y se introdujeron personajes históricos, como la familia Cousiño. Le empiezo a hacer hartas críticas al guión y Marcelo de pronto llega y se acerca a mí y me dice, ayúdame, quiero que escriba la última versión del guión. La estructura de la película, la estructura del guión era súper difícil. Era súper difícil, tenía incorporado unos 6 cuentos y corría el riesgo de desarmarse, corría el riesgo de no tener una trama, un plot que ligara todo, ya por un lado, o corría el riesgo de superficializar cada uno de los cuentos, que tampoco entrara en ninguno. Y ahí hay 2 historias que no están en el libro y que son estructurales en el guión. Una es la historia sindical o reivindicativa de los mineros y la segunda es la historia de amor, que tampoco estaba. La idea era lograr amarrarlos como si estuvieran en un pequeño pueblo y todos estuvieran ligados con todos y todos estuvieran impactando uno al otro y fundamentalmente impactando al protagonista en la aventura de renacer. La historia de la creación de la película tiene su origen en 1999, año en que su director, la productora y la directora de arte visitan diversos lugares de Lota y sus alrededores, buscando lugares, paisajes, personajes e inspiración para el filme. Subterra tuvo un costo total de $1.200.000, que para un mercado como Chile es una película bastante cara. Y básicamente su alto costo tiene que ver por ser una película de época. El componente que tenía que ver con construcción de escenografía, confección de vestuario, todo lo que tiene que ver con ambientación, es básicamente lo que hizo que esta película tuviese ese costo. El reto era significativo para el equipo de arte. Reconstruir Subterra era reconstruir el pasado de Lota, sus casas, sus calles y el yacimiento del carbón. La investigación histórica, la recopilación de fotos y documentos de la época fue un proceso meticuloso que definiría los escenarios, los colores, el ambiente y los materiales de una de las producciones más costosas que se hayan realizado en nuestro país. Lo principal que se construyó era el pueblo. El pueblo completo de Lota, o sea, cuando tú ves el funeral pasando por sus calles, cuando Fernando entra a su casa,
la casa de cabeza de cobre, cuando están las lavanderas, todo ese lugar era un potrero pelado. Y ahí se realizó esta escenografía que era como un poco así, casi del viejo oeste, porque no había nada y se para esta cuestión entre medio. Esa fue una construcción que costó alrededor de 60 millones de pesos, que la dirigió, el escenógrafo fue el Patricio Aguilar, que es el diseñador teatral de la Chile, y fue un trabajo estupendo, o sea, tenía mucha vida el lugar. Él hizo un trabajo pictórico sobre los materiales, sobre los soportes, digamos, pero que era exquisito, así se sentía como el carbón pegado en las paredes, ¿te fijáis? Entonces, realmente se veía real, demasiado real, súper real, o sea, las mejores escenografías que yo he visto, así, preciosas. Otro trabajo súper importante que hubo que hacer fue en cada una de las locaciones, ya que ninguna de las locaciones estaba perfectamente lista como 1897, que era nuestro año. Bueno, acá estamos interviniendo en una calle que se llama Calero Sur, que es de Lota. Estamos ambientando un poco como lo que es la feria Lota Bajo, o callejones que hay en Lota Bajo. La escogimos por los adoquines y en realidad por lo pintoresco que es esta calle. Acá estamos, por ejemplo, tapando los lugares que tienen cemento con tablas o bajándole un poco los tonos a los colores, pero en general la calle se encontraba bastante en buenas condiciones para ser filmada como en una película de época. Los mineros, todo el mundo del pueblo latino, eso estaba pensado como monocromamente, o sea, como trabajar todos los ocres, las tierras, tratar de que nada resaltara demasiado del lugar, que como que no hay muchos rojos, y sí hay pero burdeos, ¿te fijas? Luego los ricos, pucha, ya ir al puro Palacio Cauceño te fijáis que hay unos dorados, hay rosados, hay verdes, azules intensos, entonces ellos estaban más libres de color, digamos. Y Baldomero, que representaba como a la clase media, nosotros Baldomero yo le quise dar como una cosa media cálida a su espacio, mucha madera, objetitos, tiene conchitas, tiene carboncitos, tiene montones de libros. Había un trabajo súper importante que hacer también de combinar todos los sets. Por ejemplo, tú entras al Palacio Cauciño desde las rejas, entras por las rejas, digamos, los portones grandes, por donde entra Isidora, donde Fernanda dice Virginia, todo sangrando, qué sé yo. Eso es en la Viña Cauciño en Santiago. Después van caminando y van por el Parque de Lota. Y luego entran al Palacio Cauciño en Santiago, pero en la calle 18. Entonces es un menjunje, digamos, que juntos sí hace que parece una sola locación. O sea, nadie se da cuenta de eso y tiene sentido, digamos. Pero ¿quiénes revivirían a los personajes en la pantalla? ¿Quiénes pondrían nuevamente en marcha al yacimiento y sus intrigas? Yo diría que casi todos los actores yo los escogí porque pienso que tienen algo del personaje en sí mismo y además que son grandes actores. Fernando, el personaje principal, es un hombre que está sumido en el pesimismo, está sumido en el alcohol, es un hombre que ya no cree en la vida, no cree en el amor, no cree en la posibilidad de cambiar las cosas. También tiene algo que a mí me interesa mucho desarrollar y es la historia del despertar y de la toma de conciencia de las personas. Es un personaje que recoge de varios otros que están dentro de la novela. En ese sentido, un personaje creado. ¿Cuál era la forma de relacionarse? ¿Cómo podía llegar a tocar este personaje a una mujer, por ejemplo? ¿Eso era delicado? ¿No era delicado? ¿Qué se decían? ¿Cómo hablaba un minero de esa época en la intimidad, por ejemplo? Entonces eran interrogantes que obviamente no había nadie que te las respondiera, ni un libro que te las respondiera, digamos. No estaba en Lillo tampoco. Los personajes de Lillo están siempre en la tragedia vinculada como a un destino de vida mucho más vinculado a lo laboral que a lo sentimental. La Paulina Gálvez, yo la había visto a ella trabajar en algunas películas españolas y también en la película de Gonzalo Justiniano, y me parecía una mujer muy guapa, una gran actriz, y además se cruzaba con el personaje, porque el personaje era una mujer que era chilena pero se había ido a Europa, el personaje Virginia dentro de la película, bueno, y a la Paulina le pasaba un poco lo mismo. El hecho de que como el personaje yo haya nacido en Chile y me haya criado en España, yo creo que sí que me da por lo menos en un ámbito, me da un cierto entendimiento, ¿no? de qué le puede pasar a esta mujer cuando vuelve y cuando se reencuentra con un pasado, cuando siente el vacío de no reencontrarse con su madre, por ejemplo, que es la que dejó. Me habían enviado como documentación para que yo intentara de alguna forma entrar a 16.000 kilómetros de distancia en lo que era ese ambiente y esa ciudad tan particular que era Lota. Se desvaneció absolutamente el día que llegué, que aterricé allí y que vi la Lota actual, ¿no? que vi a esos
testigos reales y directos de lo que fue la historia de la minería en este país. Entonces no hay más que hablar, Virginia. Comienzas el lunes. Si le parece bien, Isidora, yo me encargo que una cuadrilla de mineros eche una manito de gato a la escuela mientras tanto. Tito Noguera, yo creo que tiene harto del Cousiño también. Y además un actor tremendo, es un gran actor que a mí, yo le decía, Tito, a mí me da vergüenza dirigirte porque yo siento que tú eres como... Y él me decía, si entramos en ese juego, estamos mal, porque yo necesito que tú me dirijas. Bueno, y ahí se acabó la cuestión y yo trabajé con él y él es un gran actor. El personaje de Luis Cousiño y de Matías Cousiño y de Isidora Goyenechea querían traer la revolución industrial a Chile, querían traer la tecnología además de punta de aquellos años, traer la electricidad, traer las máquinas a vapor, la generación de teléfonos. Una de las razones por las cuales acepté participar en esta película es precisamente este personaje que ven ustedes aquí vestido para una de sus escenas, que es don Luis Cousiño. Me impresionó la manera que estaba hecho, los trajes, los maquillajes, las actitudes de los actores, de los extras, de la gente de Lota que ha participado en esta película con mucho entusiasmo y con un gran despliegue histriónico también. 30 años enamorados. 30 años soportando tus manías. Y yo obedeciéndote en todo. Y me parece que hacer a la Isidora Goyenechea es más que un desafío, porque el hecho de que sea un personaje que existió, que vivió, que tuvo relaciones, que tiene descendientes, que forma parte de la historia de nuestro país, mucho temor, no susto, porque todo el mundo tiene, o no todo el mundo, pero muchas personas tienen una imagen de ella. Y yo no voy a poder satisfacer todas esas proyecciones de la gente con Isidora. Así que opté por crear mi propia Isidora. Ha llegado demasiado lejos, Mr. Davis. Está despedido. Firing me. Había un grupo de mineros, me puse a conversar y había uno que guardaba silencio, estaba al lado mío, aquí. Y yo hablaba con los mineros, bueno, me contaban esto que te cuento. Y de repente ese que estaba al lado me golpeó así, con el dedo. Y yo lo miré. Y él se sonrió. Y yo lo miré. Y era Patricio Bústero, oye, que yo lo conozco hace como 47 años. No lo había reconocido, porque se funden los actores con los mineros, ¿me entiendes? Eso es lo más notable que encuentro yo aquí, ¿me entiendes? El casting es inteligente, oye. El papel de Mr. Davis, es el malo de la película, es el tipo más duro, ¿no? Que tiene que mover toda esta mina. ¿Quién puso esta viga? ¿Nos querías matar a todos? Ha sido muy impresionante bajar al Chiflón del Diablo, trabajar allí y tomar todavía más conciencia de lo que era la vida realmente de esclavos que llevaban los mineros. Arrastrándose sobre las manos y las rodillas, los mineros se internaron en aquellos estrechos túneles. Por todas partes se oía un golpear incesante, el ruido sordo del pico mordiendo el venero. Quejidos hondos salían de aquellos agujeros en los que aparecían y desaparecían las luces fugitivas de las lámparas, como fuegos fatuos en las sombras de la noche. Un orgullo interpretar a este gran escritor. Me siento emocionadísimo al descubrir y al ver plasmado en la realidad, en la realidad de esta película, la vida que han llevado estos hombres y mujeres, no solamente en la mina, sino que por todos los explotados de nuestro país. La película requería además de una gran cantidad de extras. La producción logró reunir a más de 500 hombres, mujeres y niños del pueblo de Lota, el cual vio en ella la oportunidad de recobrar una identidad pasada.
muchos mineros que habían estado hace 20, hace 15 años atrás trabajando en la mina, y cuando empezaron nuevamente a vestirse como mineros, a entrar de nuevo en el chiflón, volver al pique, se empezó a producir como una emoción en ellos que fue sorprendente y que de alguna manera sirvió para que ellos después, cuando tenían que actuar, actuaran como mucho más desde sí mismos, mucho más comprometidos. Me voy muy contento y agradecido principal de los editores, de todo el personal que vino a filmar esta película, porque me hizo recordar mis años de juventud y hacer nuevos compañeros de la época, digamos, moderna, y recordarme los tiempos antiguos que yo estuve. Hay gente con una gran fortaleza, si se le puede llamar así, y con un gran sentido del humor y gente muy orgullosa, ¿no? La empresa llegó a tener 17.400 trabajadores. De esos 17.400 trabajadores, había 1.000 Juan Pérez. Cuando necesitaban ubicar a Juan Pérez, no se sabía cuál de los 1.000 era. Así que por eso era imperiosa la necesidad de colocar el famoso sobrenombre. Tienen que saber que de aquí nació el famoso Patas Negras, las famosas camas calientes, se fue Espalda del Loro, la famosa carbonada, yéndolo a jerga gastronómica. Carbón, carbonada. ¿Por qué? Porque el minero siempre fue más remunerado, mijo. No se podía dar el lujo de comerse sus buenas cazuelas o sus buenos asados. Todo poquitito, todo minimizado. Así que cuando la deguste, ya vas a saber de dónde nació. De Lota. Creo que la gente de Lota es como poca gente que existe en Chile. Es gente tremendamente entregada, ganosa de hacer cosas, disponible. Ellos me enseñaron mucho, los que eran mineros antiguos, muchas cosas de lo que era el trabajo en la mina. ¿Este carbón? Sí, eso es carbón. ¿Ahí donde se va picoteando? Claro, ahí. A ver. Ahí va. No es fácil, ¿eh? No. Y este pueblo hizo grande a nuestro país. Los millones y millones de dólares que hoy día navegan a través del mundo por las grandes empresas transnacionales fueron generadas del carbón, que de aquí de la cuenca carbonífera de Lota salió. Me impactó mucho ellos súper posesionados de sus roles, de sus vestuarios, de sus maquillajes. Yo creo que ellos estaban contando su historia. Cuando me titulé en la universidad me vine a Lota, finalmente trabajé en la mina, trabajé muchos años al interior mina. Y ahí yo pude un poco comparar con la realidad que ha visto el libro. El concepto que está en Subterra implícito, la vida del minero, sus tradiciones, sus anécdotas, sus tallas. Y dentro de toda una vida difícil, dura se puede decir, pero no exenta de alegría, de ganas de vivir, de entusiasmo y por qué no de un heroísmo cotidiano. Estuvieron los cabros de 8 años metidos aquí para abrir las puertas para que pasaran los carros con los caballos y de hacerse hombre, hacerse el cuero duro, como me pasó a mí, que muchas veces uno la lloró aquí abajo por estar metido aquí, pero había que soportar porque no había nada más que hacer aquí en Lota. O sea, Lota nunca tuvo ni tendrá, creo yo, una empresa tan grande y tan poderosa como fue el carbón. Yo creo sinceramente que si los lotinos no hubieran tenido onda con nosotros o no nos hubieran creído, no hubiéramos sido capaces de hacer esto. Me he sentido feliz yo filmando la película. Los extras se portaron súper bien, la gente en sí se portó súper bien, éramos como un fenómeno. Yo lo estoy haciendo bien, si lo hiciera mal me lo criticarían inmediatamente. Claro. Sí, no sé, entonces, luego, ¿qué hace? Yo escucho bien para hacerlo bien. Me dicen no mire la cámara, no miro la cámara, paso de apercibido. Claro. Yo creo que un gran porcentaje, por decir casi un 60%, un 70%, tiene que ver con la gente de Lota. Siempre pusieron la cuota como de alegría, de positivismo. Más de 300 vestuarios fueron utilizados para la película. Estos definirían el rol de los personajes en la historia. Quiénes convivían con la luz y quiénes con la oscuridad. Fuimos desde anticuarios hasta mercados persas, hasta de persona en persona. En Lota de repente te ayudaban y te decían, pucha, tengo un bolso minero, nos pasaban eso. Pero un trabajo de hormiga, era una cosita y era como un tejido. Yo siempre creo que es como un tejido. Un puntito con el otro, finalmente se hace el chaleco, digamos, ¿te fijas? El vestuario era como ver mucho también la pintura, porque era nuestro referente de color, ¿te fijáis? Tú al ver la pintura chilena, al ver a un Juan Francisco González, Pedro Lira, te empiezas a dar cuenta, pucha, esto parece una seda, esta es una seda azul, porque si no, la fotografía es en sepia, no tienes color, entonces ¿cómo inventáis el color del pasado? La pintura es la única manera de tener un referente real.
Para maquillaje nos sirvió la pintura, y una pintura que es un retrato de Baldomero Lillo. Estos rasgos se veía que tenía como los ojos bien abiertos, que era como medio peinadito, sí, medio fruncido. Y eso lo logra nuestro actor, ¿te fijas? Bueno, hoy día es verdad, tenemos súper pocos extras, pero en general hemos de repente tenido que vestir hasta 80 personas con los mismos vestuarios, que en principio las ensuciábamos y no quedaban tan sucios como en realidad la mina los deja. Y llegamos a este resultado, que es de una negritud impactante. Todo esto tiene nombre. Por ejemplo, acá vamos a tomar un ejemplo. Este bolsito, que es el bolso donde ellos llevaban la comida, se llama guameco. Llevaban adentro el manche, que era el manji, digamos, la comida. Bueno, la polera y el pantalón, la faja y el fayaman en principio son de tela de sacos harineros, porque no existía el uniforme oficial para bajar a la mina. Entonces, como llegaban tan sucios, llegaban tan húmedos, era la única manera de proveerse de un uniforme que se lo hacían sus propias mujeres, sus hijas. No tenían cascos ni nada. Bajaban con los sombreros que ellos usaban en la vida cotidiana para protegerse un poco, que incluso llegaban a ser chupallas. El sombrero ya era viejo, era muy usado, lo dejaban para el trabajo y comprar uno nuevo. Ese era, digamos, nuestro antepasado. La forma de tomar cada cosa, de cómo lo llevaban, eso fue una información que recopilamos acá mientras estuvimos haciendo la película, y eso ha sido como de las cosas más interesantes de este proceso. Llegó el día de librar la batalla, y el ejército de técnicos y artistas de las distintas áreas estaba listo. Un equipo de más de 100 personas que lucharía contra las duras condiciones de trabajo. La explotación del carbón en Lota fue una gran epopeya humana. El sueño de los cauciños se logró gracias al esfuerzo, al trabajo de los mineros, y los mineros vivieron en condiciones francamente inhumanas o infrahumanas, y lograron finalmente con sudor, con sangre, con voluntad, lograr que existiera esta explotación y todo lo que significó el mundo del carbón. Y yo creo que en su justa medida, guardando todas las proporciones, lograr la realización de Subterra fue también una gran epopeya humana. Yo creo que uno de los mayores problemas fue el clima. O sea, realmente trabajar en el barrio y en la lluvia todo el día era terrible. Que no podía andar, y llovía, trajes de agua. El día de pago fue un día muy difícil para todos. Fue un día con mucho viento, mucho frío. Estábamos todos nosotros, la mayoría de la gente que estaba participando en el rodaje ahí prácticamente en pelota, digamos, con ropa muy liviana, ropa con la que se trabajaba al interior de la mina. Todos quedamos sorprendidos de la entrega y de la garra que tenían esas personas. Pero lo hacíamos nosotros, lo hacían los extras con sus guaguas y realmente el aperramiento así medio herzogiano, increíble. Nosotros vivimos un 0,1% de lo que vivieron los mineros cuando trabajaban, imagínate, 40 años abajo en la mina. En un promedio de 10 a 13 horas diarias de trabajo en la mina. Bueno, nosotros tuvimos 8 días, me parece, en el interior del Chiflón del Diablo, y la cuestión era terrible. Nos metimos a filmar adentro de la mina, ya debajo del mar. Bajaba 250 metros así en diagonal por un barro que te iba cayendo de una cuestión. Después había que caminar casi punta y codo durante 150 metros, agachado. Y tú tienes que imaginarte lo que significa llevar fuentes de energía para todo el aparataje técnico para poder filmar abajo. Es incómodo, súper incómodo filmar allá adentro. O sea, claro, tú puedes llegar y para hacer un paseo turístico estar agachado, no sé, un rato, pero cargar los cables, las fichas, el trifásico, el tablero, las luces. Es súper sacrificado, pero uno se empieza a acostumbrar, empieza a ver más, tus pupilas se abren más. Empecé a acostumbrarte a caminar en este terreno irregular, porque al principio uno como que se te doblan los tobillos y después, increíble el ser humano, pero después andáis, pero no sé, pues como en tu casa, dentro de la mina. 50 personas respirando, trabajando, iluminando, fue súper difícil.
O sea, realmente estar ahí abajo en la mina, claro, vivíamos como los mineros. Estamos en la mitad del rodaje. Yo por momentos he tenido susto de que tengamos que parar las filmaciones de la película. Cuando empieza no a faltar, porque no es que falte, La Plata la Carola manejó un presupuesto súper bien y súper destinado con las platas que se podían gastar. Llega un momento en que las platas no empiezan a llegar y eso hace que hayan vacíos dentro de la producción. A alguna gente no se le ha podido pagar su sueldo en el momento que correspondía, se les pagó, pero se les pagó tarde. La gente se molestó con eso, con razón, pero nosotros también le explicábamos que la productora, no más que le explicaba que ha sido por razones que se les ha escapado de sus manos. Porque hubo una crisis a nivel de equipo, a nivel de cosas, a nivel de la gente, a nivel de los extras, a nivel de los buses que arrendaba y de todo. O sea, llegó un momento en que la crisis económica se sintió, pero la buena onda, el que te crean, que eso es súper importante, el que te crea a la gente, que realmente cree que está con gente que va a responder, hizo que pudiéramos manejar la situación un poco más. Hubo momentos en que yo pensé que era muy posible que se detuviera la película. Hubo momentos en que mucha gente pensó que Subterra no se hacía. Cuando recibimos noticias que ciertos fondos internacionales no iban a estar, cuando nos dábamos cuenta que era mucho más caro de lo que realmente creíamos, pero nunca pensé que no se iba a hacer. ¡Corre! 11 semanas duró la filmación de la película. En ella está el esfuerzo de productores, técnicos, artistas y del director, Marcelo Ferrari. Que siempre me mires así, como lo haces ahora. Me has hecho despertar. La vida nos ha hecho ya, y en todo momento cambiará. Luego me miras así, mi fe se levanta, soy otra yo. Y sé que todo puede cambiar, pero siempre viviré. Luego de meses de postproducción, la película estaba lista. Y la batalla tuvo una victoria. Yo tenía la convicción de que cuando estrenáramos, porque siempre dijimos que íbamos a estrenar en Lota, en el lugar en donde vive la gente a la que le pertenece esta historia, la vamos a estrenar con los mineros, con los nietos de los mineros, con los hijos de los mineros. Yo tenía la sensación interna de que iba a ser un momento muy mágico. Yo creo que la película fue una pantalla para ellos. Y fue un nerviosismo, pero muy emotivo, muy emocional. El estreno en Santiago fue distinto. Se había hablado tanto que había una expectativa enorme. Entonces, yo estaba muy nervioso, pero confiado a la vez. Era el nervio de la energía contenida de que por fin llegó el momento. Había tal expectativa que fue más gente que quedó la escoba en el estreno y la gente no tenía lugar. Fue un poco caótico, pero ese caos me gustó ese caos porque demostraba que había una expectativa tan grande por el estreno que auguraba que iba a ir mucha gente a verla, y de hecho ha ido mucha gente. Ya vamos más de 500.000 de personas que la fueron a ver. Cuando se ha presentado la película en Francia, en festivales, en Canadá cuando la fui a terminar, en España, en los otros festivales donde ha recibido premios, la gente no puede creer el nivel técnico, artístico, el nivel de puesta en escena que hemos sido capaces de obtener, de lograr acá en el país. En ese sentido creo que Subterra ha sido una gran carta de presentación de nuestra historia, de nuestra identidad cultural y también de las capacidades que tiene el cine chileno hoy. El pasado de un pueblo estaba en la pantalla. El sueño hecho realidad. La obra de Baldomero Lillo estaba en imágenes. Y Lota recibía de vuelta la fuerza de su historia. La de un pueblo, en un país, al sur del mundo, que luchó por extraer la luz del infierno. Un equipo súper comprometido, de calidad, todo el mundo jugándosela al 100%. Esa actitud que tiene Marcelo, creo que es una persona que logra armar equipos de trabajo tremendamente cohesionados.
pronto da la sensación de que cientos de muertos están tratando de hablar por ti. Y eso es increíble. Creo y espero que este trabajo sea un homenaje al minero del carbón, a toda la gente de Lota que le dio tanto a este país. Es una película nuestra, Transmisora de energías positivas. Honesta. hecha con mucho deseo, con mucha necesidad, con mucho amor. Bye bye.